están? Bienvenidos a nuestra quinta clase de historia. Hoy día vamos a hablar de la Guerra Fría, como pueden ver. Ya estamos en las últimas clases de el eje del mundo en perspectiva histórica. Ok. Entonces, empecemos al tiro con lo que vamos a ver la clase de hoy. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y que estén con las pilas puestas para empezar con la clase de hoy y con toda la semana. A ver, ahí, si me acerco el micrófono. ¿Se escucha mejor? Bien. Entonces, la clase de hoy como a ver, déjenme ver si puedo arreglar el micrófono. ¿Sí? ¿Se sigue escuchando mal? A ver. Aló. ¿Cómo escuchan? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se sigue escuchando mal? Vamos a ver. Espérenme. Están diciendo algunos que se están escuchando mal. A ver. Espérame que voy a cortar la emisión un segundo para ver si se mejora, ¿ok? Espérame. Ahí la corté. Y se pone la razón de naranjo. Vamos a ver de nuevo. Espera. A ver ahí. ¿Se escucha mejor o no? Estamos viendo para solucionar el problema. Ahí parece que sí. Están diciendo... Ya, ahora sí funciona. Muy bien. Ya. Esperemos no tener problemas durante la clase. Entonces, como les iba diciendo, hoy día vamos a ver la Guerra Fría. Vamos a partir con la Guerra Fría. Y nos vamos a centrar en las características del mundo bipolar y en los principales conflictos de los primeros años de la guerra. Vamos a llegar más o menos a la década del 60. ¿Ok? Ya. Ahí se arregló bien entonces. Entonces, sigamos. Pero como todas las clases, antes de empezar, vamos a ver algunas preguntas sobre la clase anterior. Entonces, la primera pregunta. Al término de la Segunda Guerra Mundial, se producen importantes cambios territoriales que serán determinantes en la configuración geopolítica de los años venideros. En este contexto, entre las modificaciones territoriales más importantes están 1. La división de Alemania tras la Conferencia de Yalta. 2. La desintegración de Yugoslavia. 3. La pérdida significativa de territorios japoneses en Asia. Entonces tenemos la alternativa A, solo 2, la B, solo 3, la C, solo 1 y 3, la D, solo 2 y 3 y la E, 1, 2 y 3. Estamos hablando de al término de la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen la E, pero parece que no están muy seguros. Estamos hablando, entonces, acuérdense, en el contexto del fin de la Segunda Guerra y las modificaciones territoriales más importantes. Eso estamos preguntando. Puede ser la división de Alemania, la desintegración de Yugoslavia y la pérdida de territorios japoneses en Asia. Pero también dice la E,
Bien, en este caso, en la pregunta 1, la alternativa correcta va a ser la C. 1 y 3. Muchos dijeron la E, y aquí les cuento que la desintegración de Yugoslavia se va a llevar a cabo a fines de la década del siglo XX. ¿Ok? La división de Alemania tras la conferencia de Yalta, esa es correcta. Igual lo vamos a profundizar hoy día, esto de que Alemania queda dividida en zonas de influencia, en 4 zonas de influencia. Y la 3, la pérdida significativa de territorios japoneses en Asia, también es verdadera, ya que muchos quedan en poder de Estados Unidos. Y otros simplemente ya no están bajo el poder japonés, ya que Japón está dentro de los que pierden de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que quede claro que la segunda no es verdadera, porque la desintegración de Yugoslavia va a ser posterior, a fines del siglo XX. ¿Bien? Entonces, pasamos a la segunda pregunta. Dice, de las siguientes opciones, ¿cuáles son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? 1. La aparición de sistemas políticos totalitarios en Alemania, Italia y la Unión Soviética. 2. La promulgación de los derechos universales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, perdón. Y 3. La reorganización territorial de Europa. Entonces tenemos la A, solo 1, la B, solo 2, la C, solo 1 y 2, la D, solo 2 y 3, y la E, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la alternativa correcta? Javiera dice que es la D. La D, que es solo 2 y 3. Vale, también dice la 3. Camila también dice la D. Ya, todos están votando la D. Muy bien, la alternativa correcta es la D. Solo 2 y 3. Ya que la aparición de sistemas políticos totalitarios en Alemania, Italia y la Unión Soviética es del periodo entre guerras. Que de hecho, la aparición de estos sistemas en Alemania e Italia va a ser un factor para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Tercera y en este caso última pregunta. Luego de la Segunda Guerra Mundial se fundó en San Francisco, en junio de 1945, la Organización de las Naciones Unidas. Al respecto, función o funciones y objetivo o objetivos de este importante organismo son: 1. El arreglo pacífico de las diferencias en caso de un conflicto entre las naciones. 2. La acción en caso de amenaza contra la paz, recomendando o actuando a favor de ella, es decir, a favor de la paz. Y 3. La acción económica y social favoreciendo el progreso de los pueblos mediante la cooperación internacional. Y las alternativas que tenemos son A, solo 1, B, solo 2, C, solo 1 y 3, D, solo 2 y 3, y la E, 1, 2 y 3. Entonces, entre las funciones y objetivos de las Naciones Unidas, ¿cuál de estas 3 son verdaderas? Tenemos arreglo pacífico de diferencias, acción en caso de amenaza contra la paz y una acción tanto económica como social favoreciendo el progreso de todos los pueblos. Aquí la Javiera nos está diciendo la alternativa C, es decir, ella piensa que es la 1 y la 3. Bien, les cuento. Más gente dice que es la E, aquí parece que está entre la C y la E. Bien, la alternativa correcta a la pregunta número 3 es la alternativa E. 1, 2 y 3. La acción económica social favoreciendo el progreso de los pueblos mediante la cooperación internacional también es uno de los objetivos de las Naciones Unidas. Y vamos a ver que van a haber organismos que forman parte de la ONU encargados puntualmente de estos objetivos. Además de que dentro de su carta está la igualdad de todos los pueblos. Entonces, es muy importante el tema de cooperación internacional para mejorar tanto y favorecer el progreso económico-social de todos los pueblos en general. Bien, entonces, ahora vamos a pasar ya a la materia del día de hoy. Y el objetivo, la alternativa correcta, están preguntando, era la E, 1, 2 y 3. Para los que no estaban atentos, eso. Ya, entonces, ya viendo eso, vamos a pasar a la materia del día de hoy, que es
¿Cuál va a ser el objetivo de hoy? Caracterizar el periodo de la Guerra Fría y analizar el rol que jugaron los nuevos actores en los conflictos de este periodo. Bien, entonces, para empezar, les voy a leer un documento del historiador Eric Hobsbawm. Él es un historiador marxista británico y es considerado uno de los historiadores más importantes del siglo XX, el cual él definió a este siglo como el corto siglo XX, que va desde el estallido de la Primera Guerra Mundial hasta la caída de los socialismos. ¿Ok? Entonces les voy a leer un extracto de lo que él habla sobre la Guerra Fría y de ahí vamos a ir definiendo un poco y entendiendo la Guerra Fría. Bien, para no taparles el fondo, voy a desaparecer unos segundos y lo vamos a leer entre todos, ¿ok? Bien, dice así. Los 45 años transcurridos entre la explosión de las bombas atómicas y el fin de la Unión Soviética no constituyen un periodo de la historia homogéneo y único. Sin embargo, la historia de este periodo en su conjunto siguió un patrón único, marcado por la peculiar situación internacional, que lo dominó hasta la caída de la Unión Soviética. Entonces aquí él nos está dando el tiempo en que dura este periodo, desde 1945 hasta el fin de la Unión Soviética en 1991. Y habla de que se caracterizó por la peculiar situación internacional y por ser homogéneo y único. Seguimos. Dice, el enfrentamiento constante de las dos superpotencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial, la denominada Guerra Fría. Así se conoce este periodo. La guerra no consiste solo en batallas o en la acción de luchar, sino que es un lapso de tiempo durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida. Eso lo saca el autor del libro de Hobbes, quien está definiendo entonces guerra, porque este periodo lo conocemos como la Guerra Fría, pero no hubo una guerra a gran escala. Algunos están preguntando el nombre del historiador, es Eric Hobsbawm, el historiador marxista británico. Entonces, la guerra no consiste solo en batallas o en la acción de luchar, sino que es un lapso de tiempo durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida. Y vamos a ver que la Guerra Fría se va a caracterizar por eso, esta voluntad de entrar en combate, pero no necesariamente se va a entrar en combate. Sigo. Dice, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue un periodo de tiempo con esas características. Generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global, que, tal como creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar a la humanidad. La singularidad de la Guerra Fría estriaba en que, objetivamente hablando, no había ningún peligro inminente de guerra mundial. Más aún, pese a la retórica apocalíptica de ambos bandos, es decir, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, no había, sobre todo del bando norteamericano, los gobiernos de ambas superpotencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos está diciendo? Que si bien había una sensación latente de que en cualquier momento había una amenaza de conflicto nuclear, ambas potencias aceptaron este reparto del mundo y se puede decir que se sabía que no iba a haber ningún conflicto ni peligro inminente de una guerra mundial. Ya vamos a ver por qué. La Unión Soviética dominaba o ejercía una influencia preponderante en una parte del globo, la zona ocupada por el Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas al final de la guerra, sin intentar extender más allá de su esfera de influencia por las fuerzas de las armas. Los Estados Unidos controlaban y dominaban el resto del mundo capitalista, además del hemisferio occidental y los océanos, asumiendo los restos de la vieja hegemonía imperial de las antiguas potencias coloniales. Entonces aquí nos está definiendo cuáles eran las zonas de influencia de cada una de las potencias. Pero aquí viene el pero. Dice, en contrapartida, no intervenían en la zona aceptada como hegemonía soviética. La delimitación de la influencia estaba clara en Europa y en Japón.
Entonces ahí estaban claras las fronteras entre las zonas de influencia norteamericana y las zonas de influencia estadounidense. Pero tenemos que la disputa por la influencia se manifestaría en los antiguos imperios coloniales, que para 1945, en el caso de Asia, ya se avisoraban síntomas de desintegración. Como la orientación futura de los nuevos estados postcoloniales no estaba clara, fue en esta zona donde las dos superpotencias siguieron compitiendo en busca de apoyo e influencia durante la Guerra Fría. Allí era donde resultaban más probables los conflictos armados que acabaron por estallar. Corea y Vietnam son los más característicos. Entonces nos está diciendo que los principales focos de problemas durante la Guerra Fría fueron estas zonas, sobre todo de los antiguos imperios coloniales, que tenían que definir en este periodo a qué potencias, se podría decir, iban a seguir. ¿Ok? Las otras zonas de influencia europeas ya estaba clarísimo cuál pertenecía a la Unión Soviética y cuál pertenecía a Estados Unidos. Sigo. La paz se mantuvo durante la Guerra Fría, porque a pesar de la retórica utilizada por ambas partes, ninguna de ellas estaba dispuesta a llegar al enfrentamiento directo. O sea, estaba la amenaza de conflicto, por eso se llama Guerra Fría. Existía esta amenaza de conflicto, pero finalmente ninguna de las partes querían llegar a este enfrentamiento directo. Por tanto, una de las premisas durante este periodo era que la coexistencia pacífica entre ambas potencias era posible. Como ejemplos claros de esta situación tenemos la Guerra de Corea entre 1950 y 1953 y la crisis de los misiles en Cuba en 1962. En ambos casos, las partes no se arriesgaron a comenzar el enfrentamiento directo, porque conocían los riesgos que ello significaba. En el caso de Corea, Estados Unidos participó directamente, mientras que la Unión Soviética lo hizo de manera encubierta a través de los chinos. Esa situación lo sabían los norteamericanos, pero se mantuvo en secreto porque se dedujo que lo último que quería Moscú era un enfrentamiento abierto. O sea, estamos viendo que ambas potencias a la larga no les convenía y no querían este enfrentamiento directo, esta guerra mundial a gran escala. En la crisis de los misiles, en 1962, ambas partes retrocedieron y lograron salir del problema sin verse involucrados en la guerra directa. Una vez que la Unión Soviética se hizo con armas nucleares, la atómica en 1949 y la de hidrógeno en 1953, ambas superpotencias dejaron de utilizar la guerra como arma política en sus relaciones mutuas, pues era el equivalente a un pacto suicida. Entonces, ahí está la fuente, el libro de Eric Hobsbawm de Historia del siglo XX. Entonces, vuelvo a aparecer. ¿Qué estamos viendo aquí? El autor nos está ayudando un poco a entender y a definir este concepto de Guerra Fría. ¿Qué pasa? Si bien la posibilidad de un conflicto estaba ahí, estaba latente, la gente lo veía, ambas potencias tenían claro que si se llegaba a llevar a cabo este enfrentamiento directo, iba a ser un pacto suicida. Porque en un principio, Estados Unidos sí tuvo cierta ventaja porque ellos ya habían desarrollado la bomba atómica, que lanzaron en 1945. Pero me perdí. Ahora sí. Estados Unidos tenía esta ventaja atómica, pero ya para 1949 Rusia también va a desarrollar armas nucleares. Entonces, cualquier real posibilidad de que hubiera un conflicto iba a hacer que el mundo se acabara. O sea, si yo lanzo una bomba atómica, mi contrincante me responde y ambos países van a quedar totalmente destruidos. Entonces, realmente llevar este conflicto a un enfrentamiento real y directo era suicida. Entonces, como que el conflicto estaba latente. Estaban peleando por estas zonas de influencias que principalmente van a ser las zonas de los antiguos imperios coloniales. Zonas que tienen que definir más o menos a qué potencia van a seguir. Pero el enfrentamiento directo entre ambas potencias no se va a llevar a cabo, pues se sabía que era acabar con el mundo, era un enfrentamiento suicida. Entonces los conflictos van a ser locales y ambas potencias van a apoyar ya sea a los bandos contrarios. Bien,
Ahora vamos a seguir, para los que llegaron tarde, esto era simplemente una cita para ir contextualizando, pero vamos a seguir definiendo Guerra Fría, para los que están medio perdidos. Carlos pregunta si Estados Unidos en la Guerra Fría peleó contra Rusia. Aquí lo que estamos viendo es que van a ser dos potencias contrarias que van a pelearse el dominio ideológico del mundo. Vamos a tener ambos bandos. Nunca se van a enfrentar directamente. O sea, nunca va a haber una guerra, una batalla directamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero sí vamos a ver más adelante en la clase distintos conflictos en que van a apoyar cada uno a bandos distintos. Esa va a ser como la forma en que se van a enfrentar. Pero las potencias y las ideologías que se van a estar enfrentando en todo el mundo van a ser representadas por un lado por Estados Unidos y por otro lado por la Unión Soviética. Entonces tenemos que esta Guerra Fría se va a librar en tanto frente político, económico, propagandístico, ideológico, etc. Como ya les dije, no hubo un enfrentamiento directo militar entre estas dos superpotencias nucleares, pero porque de hecho, si este conflicto se hubiera llevado verdaderamente a cabo, hubiera sido un holocausto nuclear para el planeta. Ambas potencias tenían armas nucleares, entonces claramente si cualquiera de los dos atacaba primero, la siguiente le iba a responder con armas nucleares y iba a ser la hecatombe, como se dice. Pero múltiples guerras en otros escenarios caracterizaron a este periodo. Y en prácticamente todos estos conflictos que se dieron en otros países, las dos superpotencias apoyaron diplomáticamente y con armamento a los contendientes, a quienes luchaban. Entonces, si ustedes se acuerdan, para la Segunda Guerra Mundial, la alianza que derrotó a las potencias del eje, es decir, a Italia, Alemania y Japón, estaba formada por Estados Unidos y la Unión Soviética, además de Francia y Inglaterra. Pero dentro de la misma alianza estaba Estados Unidos y la Unión Soviética. Una vez que ganaron la guerra, vamos a ver que estos desacuerdos van a ir aflorando poco a poco y estos conflictos entre las ambas potencias que formaban parte de una misma alianza va a abrir un proceso de ruptura definitiva. ¿Okay? Y es lo que vamos a ver durante la Guerra Fría. Vamos a ver que cuando ya finalizó la Segunda Guerra Mundial, va a haber una gran desconfianza entre los vencedores. Entonces, va a haber desconfianza de Estados Unidos hacia la Unión Soviética y de la Unión Soviética hacia Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos que al finalizar esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, se habían desencadenado, por ejemplo, en Grecia y en China, guerras civiles, donde se enfrentaban por un lado procomunistas y por otro lado prooccidentales. Entonces ahí ya vamos a ir a ver que se empiezan a generar estas tensiones. ¿Okay? Y que cada superpotencia va a apoyar a al bando contrario. Entonces, y poco a poco ambas potencias se van a ir acusando como mutuamente de pretender dominar el mundo. Y aquí va a empezar a surgir todo el tema de la lucha de estas superpotencias. Entonces, vamos a ver que va a ser la Segunda Guerra Mundial la que va a causar esta división ideológica y posterior a la guerra, esta lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y van a generar este clima de confrontación general. En todo el mundo en general se va a sentir este clima de confrontación y se va a vivir un estado de permanente tensión internacional. Va a haber una constante tensión. La incompatibilidad que va a existir entre ambas ideologías, por un lado un sistema capitalista de Estados Unidos y por el otro lado las ideas comunistas de la Unión Soviética, vamos a tener entonces que, como ya les dije, Estados Unidos va a ser como la imagen del mundo occidental con un alto nivel de desarrollo, un sistema político democrático, y por el otro lado la Unión Soviética, que va a ser defensora de las ideas socialistas en un régimen más bien totalitario y donde el Estado va a tener el control total. Entonces ambas potencias pretendían prestar a los países de Europa ayuda en la posguerra e ir aumentando sus zonas de influencia.
Como les dije, nunca estos enfrentamientos van a aderezarse de forma directa, sino a través de terceros. En los conflictos de otros países van a intervenir. Y vamos a ver que este concepto, este periodo de la Guerra Fría, va a marcar casi medio siglo XX, desde 1945 hasta 1991, que va a estar marcado entonces por esta tensión permanente y por este conflicto que va a derivar sobre todo en razones ideológicas. Generalmente, para que ustedes se hagan más o menos como una idea cronológica, se divide el periodo de la Guerra Fría en 3 etapas, que si bien no son muy claras porque uno no se despierta de la noche a la mañana en una etapa distinta, pero más o menos está la primera etapa, que es de fines de la Segunda Guerra hasta mediados de 1950, que es de máxima tensión. Después vamos a ir desarrollando cada una de las etapas, ¿ok? Después vamos a tener la etapa de la coexistencia pacífica y después un rebrote de la guerra y el fin, que va a ser con la desaparición o la desintegración de la Unión Soviética. Entonces se la dividen en esas 3 principales etapas. Entonces, como ya hemos ido viendo, este periodo se va a caracterizar por ser un mundo bipolar. Esa es la expresión que se usa. Bipolar. Porque va a tener 2 polos, como lo dice la palabra. La Unión Soviética comunista y Estados Unidos con una ideología más bien capitalista. Entonces, cada potencia, como ya les dije, intentó extender su influencia en otras naciones y esto genera una tensión permanente entre ambas. Vamos a tener por un lado el bloque occidental, liderado claramente por Estados Unidos, que para afianzar el desarrollo de su política mundial va a desplegar una amplia política de alianzas para ir aunando a sus partidarios, se podría decir. En primer lugar, va a reforzar los lazos con Europa Occidental y vamos a ver que la crisis que se va a llevar a cabo en Berlín, que va a estar dividida en zonas de ocupación, va a precipitar a que en 1949 se cree la OTAN. Aquí, la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, que va a ser una gran alianza militar del bloque occidental, que de hecho existe hasta el día de hoy. Además de esta gran alianza, Estados Unidos va a empezar a tejer otras redes de alianza antisoviética. Todo esto pensando para defenderse de los soviéticos. Se va a crear la ANZUS, que va a ser una alianza entre Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, la OEA, la Organización del Tratado Sudeste Asiático. Vamos a tener también el Tratado de Seguridad con Japón. Un montón de alianzas que van a ser antisoviéticas. Eso por el lado occidental y Estados Unidos. Por otro lado, vamos a tener que la Unión Soviética no se va a quedar atrás y en 1955 van a hacer lo que se conoce como el Pacto de Varsovia, que también, al igual que la OTAN, es una alianza militar que va a unir a la Unión Soviética con todos los países europeos del bloque comunista. El nombre real es Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, que va a ser firmado entonces por los países de Europa del Este y que el claro objetivo de esto va a ser contrarrestar la amenaza de la organización de la OTAN. Va a ser contrarrestar la amenaza que la creación de la OTAN significa. ¿Ok? Algunos están preguntando entonces si la Unión Soviética era el malo de la guerra. Aquí, obviamente, para el bloque occidental liderado por Estados Unidos, los malos era la Unión Soviética, pero para la Unión Soviética los malos eran Estados Unidos. Claramente depende de quien lo diga, y eso dense cuenta y piensen que en la historia siempre va a ser así. Depende de quien cuente la historia, es quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Generalmente, quien escribe la historia son los que ganan. Entonces, obviamente, el otro queda como malo. Pero aquí vamos a tener entonces esta división. Y la mayoría de los países, sobre todo los que están surgiendo, van a empezar como a decidir entre por qué sistema se van a regir. ¿Un sistema más bien comunista o un sistema más bien capitalista?
Por eso estos dos bloques se van a enfrentar. Bueno, y además de, por un lado, la organización de la OTAN, que va a ser como el centro del movimiento y de la organización de los países occidentales, y la Unión Soviética, por el otro, también van a existir lo que se conoce como el movimiento de los países no alienados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver en el transcurso de la clase, vamos a ver el proceso que se conoce como descolonización de África y de Asia. ¿Qué va a pasar? Estas nuevas naciones africanas y asiáticas que surgieron de este proceso van a tratar de defender sus intereses propios, al margen de estos dos bloques. Van a decir, ¿y qué pasa si a mí no me interesa ni lo que propone Estados Unidos ni lo que propone la Unión Soviética? Entonces, con este objetivo, van a celebrar la conferencia afroasiática de Bandung, que se va a llevar a cabo en 1955, donde va a nacer este movimiento de países no alienados, es decir, que no se van a alinear ni con uno ni con otro bando. Esta conferencia va a ser dirigida por los grandes líderes de lo que se va a empezar a conocer como el tercer mundo, que van a ser el hindú Nehru, el egipcio Nasser y el indonesio Sukarno. Esos 4 líderes van a ser quienes van a liderar la organización de este nuevo movimiento de países no alineados. Vamos a ver qué va a ser la debilidad económica y también la debilidad política, porque son estados que están recién surgiendo, esto va a generar un poco de muchas divisiones internas y esto va a impedir que el movimiento se constituyera en una real alternativa al mundo bipolar. Entonces podríamos decir que existían estos dos polos y hubo un momento en que surgió como tercera idea, esta tercera opción, pero obviamente por el debilitamiento tanto económico, político y las divisiones internas de estos países, no van a hacer que durante este periodo se transformen en una real alternativa. Van a existir y no se van a alinear con ninguna de las dos opciones, pero no van a ser como una tercera alternativa, ¿ok? Porque van a ser muy débiles. Javier está preguntando, el hindú era Sukarno, ¿ok? Van a ser Nehru, Nasser y Sukarno. Si ustedes lo buscan en internet, le van a salir clarito. Uno era el presidente de la India, el otro egipcio y el otro de Indonesia. Ellos 4, ¿ok? Entonces así vamos a tener que se va a estar como dividiendo el mundo entre estas dos superpotencias. Por eso se habla de mundo bipolar. Ahora bien, entonces tenemos que por un lado se encontraban las democracias liberales, cuyas economías van a funcionar con un sistema capitalista. Esa va a ser una mitad, se podría decir, que va a estar orientada al consumo y al crecimiento económico de los países. Esta forma de organización, no sé si ustedes se acuerdan, pero se puso en entredicho, se cuestionó después de la crisis de 1929. Y durante esa época, por el otro lado, estuvo el gran éxito que tuvo la Unión Soviética como una alternativa a este régimen que en 1929 había colapsado. Entonces vamos a tener estas dos opciones. Estamos hablando más bien ahora de carácter económico. Entonces, con la crisis del 29, con el éxito de la Unión Soviética y más encima las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, van a hacer que estos estados democráticos que funcionaban con un sistema capitalista van a empezar a jugar un rol ahora de resguardo y cumplimiento de los derechos de su población. O sea, los estados van a empezar a jugar un rol más importante tanto en la economía como en lo social. No como era antes de la crisis de 1929, que se dejaba todo como se conoce a el mercado y a que funcionara libremente. Ahora no va a ser tan así después de esta gran crisis y de ver que el éxito que estaba llevando a cabo la Unión Soviética. Entonces, a partir de este cuestionamiento, como les digo, van a surgir ideas nuevas de cómo los estados debían hacerse cargo entonces de las necesidades de sus habitantes y no dejar todo un poco a la deriva. Y que van a tener que empezar a involucrarse en algunas facetas que afectaban directamente a las personas. Entonces va a surgir una de estas nuevas ideas, va a ser el estado de bienestar. Esta forma en que el estado se plantea en una nueva forma de organización y de regulación. Entonces ahora el estado no deja todo
libremente a que funcione, sino que más bien debe regularizar ciertas áreas, ciertas cosas. No es como el caso de la Unión Soviética con el comunismo, que es totalmente organizado y estatizado. No es a ese extremo, pero sí se argumenta que el Estado debe interferir en algunas áreas, no dejar todo tan libre. Entonces, este estado de bienestar va a tener las siguientes características, van a ser las principales características. Una regulación de la economía, insisto, no al nivel que se puede tener en el caso del comunismo, pero sí no dejar tanto el libre mercado que funcione solo, que haya una regulación económica. Otra segunda característica va a ser la participación política democrática. Se van a comenzar a aumentar los derechos políticos para mejorar la democracia. Y también otra de las características va a ser el cumplimiento de derechos y necesidades sociales. El Estado se va a empezar a hacer cargo de los derechos y de las necesidades sociales. Entonces, si tenemos este ejemplo, por un lado, de estas nuevas ideas del estado de bienestar, que es lo que van a empezar a utilizar, lo que va a empezar a surgir en estas democracias liberales, vamos a tener también la otra alternativa imperante durante esta segunda mitad del siglo XX, que va a ser el comunismo. Este comunismo que puede tener variantes y ser en sí mismo un concepto un poco difícil de entender, pero las principales características y los tres elementos centrales del comunismo van a ser, por un lado, un sistema político basado en la teoría marxista, donde es la sociedad en su conjunto, no el individuo privado, sino que es la sociedad en su conjunto la que sostiene la propiedad de los medios de producción. Es decir, es el Estado, la sociedad en su conjunto, quien es dueña de los medios de producción. Otro de los elementos centrales va a ser que se sostiene que debe existir una economía centralmente planificada. Esto va a ser mucho más drástico y ya no va a ser como en el caso del estado de bienestar, una regulación en algunos aspectos de la economía, sino que la economía debe ser centralizada y planificada por el Estado. Entonces, donde el Estado va a organizar y va a fijar los objetivos de la economía, etc. Y un tercer elemento va a ser que se propone el fin de las clases sociales como un objetivo a alcanzar. O sea, todos iguales. Ya no van a existir las clases sociales. Entonces vamos a tener que en el aspecto económico, estas van a ser las ideologías o las características que van a definir a cada uno de los bloques. Por un lado tenemos el sistema capitalista, que va a hacer eco de estas ideas del estado de bienestar, y por otro lado el sistema comunista. Siguiendo con estas divisiones y estas dos ideas que vamos a tener en el mundo bipolar, vamos a ver cuáles van a ser las medidas que van a tomar tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Entonces, primero vamos a partir con Estados Unidos. Tenemos que para 1947 llega una noticia muy seria, muy importante desde Gran Bretaña a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Gran Bretaña le informa a Washington que Londres ya, después de la Segunda Guerra, es incapaz de continuar apoyando al gobierno en Grecia, al gobierno conservador de Grecia. Grecia estaba teniendo un conflicto interno donde luchaban dos bandos y Londres estaba apoyando al gobierno conservador que existía en Grecia contra los rebeldes. Entonces, Londres le va a anunciar, le va a avisar a Washington que ya no pueden seguir, es incapaz de continuar ayudando al gobierno conservador de Atenas en esta lucha contra las guerrillas comunistas que existían en Griega. Entonces, aquí se está viendo, ya por ejemplo, tenemos este caso. En Grecia se estaba llevando a cabo un conflicto entre el gobierno conservador contra estas guerrillas comunistas. Y vemos que Londres apoyaba al gobierno conservador de Atenas. Pero le dice a Estados Unidos, ¿sabe qué? Yo ya no puedo. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la crisis que se me viene encima, no soy capaz de seguir contribuyendo.
Entonces, y además, no solo fue el caso de Grecia, sino que también en Turquía se va a dar algo parecido. Entonces, ¿qué va a hacer la administración norteamericana? Va a reaccionar y el presidente Truman, aquí, el presidente Truman, en su discurso del 12 de marzo le va a decir al Congreso y va a aprobar lo que se denominó la doctrina Truman. ¿Y qué va a hacer? Él, en este caso tan urgente como el caso de Grecia, va a aprobar una ayuda de mucha plata, de millones de dólares, a Grecia y a Turquía. Va a aprobar esta ayuda económica y Estados Unidos va a empezar a ayudar a los prooccidentales tanto en Grecia como en Turquía. Entonces, en este discurso, el presidente va a anunciar lo que se va a denominar, lo que se va a conocer como la doctrina Truman, en la cual Estados Unidos anunciaba y reconocía su intención de ayudar a cualquier gobierno que hiciera frente a la amenaza comunista. Entonces, Truman va a proclamar la voluntad de Estados Unidos de aplicar una política de contención al comunismo. De eso se va a tratar la doctrina Truman, de apoyar a todo gobierno que le hiciera frente a esta amenaza comunista. También vamos a tener que la segunda medida que va a adoptar Washington va a ser lo que se conoce como el Plan Marshall. Lleva el nombre del secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall, que va a ser una respuesta al peligro que suponía que la población europea, que estaba empobrecida y hambrienta después de la guerra, comenzara a acercarse a las ideas revolucionarias. A raíz de la crisis que vivía Estados Unidos después de la guerra, existe un temor de Estados Unidos que empezaran a mirar hacia la opción de la Unión Soviética. Entonces, para contener el comunismo, era necesario crear condiciones económicas que impidieran esta expansión del comunismo en Europa. Entonces, en junio de 1947, George Marshall va a anunciar un programa de recuperación europeo, también conocido como el Plan Marshall. Pero el nombre de este programa, claro, era de recuperación para Europa. Era un programa de recuperación económica y se trataba de un masivo programa de ayuda a este continente, de ayuda económica, que aunque claramente este plan servía a los intereses diplomáticos de Estados Unidos, supuso también una gran inyección de ayuda económica que favoreció entonces que se acelerara la recuperación de Europa Occidental después de la guerra. De esta forma, vamos a ir viendo entonces, ahora por este lado, cómo Estados Unidos entonces va a empezar a consolidar sus áreas de influencia. Va a empezar a entregar apoyo, tanto logístico como económico, a quienes estuvieran deteniendo el avance del comunismo. Pero por otro lado, la Unión Soviética tampoco se va a quedar atrás. ¡Wow! Se me fue muy rápido esto. Ahí está. Por otro lado, entonces, la Unión Soviética tampoco se va a quedar atrás y entonces va a reaccionar y en septiembre de ese mismo año, de 1947, va a crear lo que se conoce como el Cominform. No sé cómo se pronunciará en ruso eso, que es la Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros. La idea de esta oficina, de esta asociación, era coordinar y que se armonizara las políticas de todos los partidos comunistas europeos. Entonces, que fueran todos como por el mismo camino y hablaran el mismo idioma, se podría decir. Entonces, el primer paso en la formación de este bloque sólido, este bloque soviético, fue la creación entonces de esta Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros, para tenerlos coordinados a todos los partidos comunistas. Y también en 1949 van a hacer lo que se conoce como la Comecon, que es el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que va a ser una organización que va a agrupar a la Unión Soviética y a las demás democracias, a lo que se conoce como las democracias populares, que son las que seguían las ideas socialistas. Y esta asociación tenía como objetivo también, al igual que el Plan Marshall, la coordinación económica entre los países pro-Unión Soviética. ¿Ok? Entonces tenemos aquí cómo de esta forma ambas superpotencias van a comenzar a consolidar sus áreas de influencia.
Entonces, lo que se logró gracias al establecimiento de estos sistemas de cooperación políticos, militares y económicos que hemos visto. Así, poco a poco, van a ir consolidando entonces las áreas de influencia. Ahora vamos a ir viendo algunos casos, algunos ejemplos donde se va a hacer latente y patente este conflicto y este contexto de mundo bipolar. Vamos a partir por la situación de Alemania, que tras la Segunda Guerra va a quedar dividida en 4 zonas administrativas, que van a ser las zonas de quienes vencieron en la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Entonces aquí, en el primer mapa, están los 4 colores con las 4 zonas de influencia. Pero al mismo tiempo, Berlín, que se encontraba, lo voy a mostrar aquí con el cursor, que se encontraba Berlín en la zona soviética, al mismo tiempo también había sido dividido en estas 4 zonas administrativas de los mismos países. Entonces aquí tenemos la totalidad de Alemania y aquí dentro de Alemania, dentro de la zona soviética, está Berlín, que también va a estar dividido en estas 4 zonas administrativas con los mismos 4 países. Entonces, ¿cómo va a empezar aquí a notarse de a poco como el conflicto? Vamos a ver que la primera medida que tomó la zona occidental, que va a estar aquí entre, vamos a ver si lo achunto, el verde, el amarillo y el azul, que son Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Esta zona va a tomar como primera medida, va a crear una moneda en su zona de ocupación. Entonces vamos a ver que poco a poco, con el apoyo de estas, sobre todo de Estados Unidos, la economía de la Alemania occidental se va a ir recuperando, al contrario del caso de la Alemania oriental, es decir, la que está ocupada por la Unión Soviética. El cambio de esta moneda, de que la parte occidental decida crear una nueva moneda, va a dificultar los intercambios comerciales entre las dos Alemanias, ¿ok? Que obviamente se llevan a cabo si eran frontera. ¿Y qué va a pasar? La Unión Soviética se va a negar a que su zona utilizara la moneda que se había creado en la zona occidental. Entonces, ya que obviamente si empezaban a utilizar esa moneda, eso iba a beneficiar a la Alemania occidental. Entonces, ¿cómo van a reaccionar a la creación de esta nueva moneda? Que no es solo la creación de la nueva moneda, sino que más encima les estaba yendo mejor económicamente, estaba surgiendo en comparación con la Alemania oriental. La respuesta de Stalin va a ser el bloqueo terrestre de Berlín. Van a bloquear la ciudad de Berlín, que está dentro de la zona soviética, en 1948. Entonces Berlín va a quedar aislada y la zona occidental, que es de Berlín, o sea, dentro de la zona soviética está Berlín, que va a estar aislado. Y la zona occidental de ese Berlín aislado va a empezar entonces a generar esta primera crisis de la Guerra Fría, ya que obviamente la Unión Soviética va a apoyar a la zona de Berlín que le corresponde, pero no a la zona del Berlín occidental. Entonces, en respuesta a este bloqueo, las potencias capitalistas van a organizar un puente aéreo para abastecer a la ciudad y finalmente los soviéticos van a eliminar este bloqueo porque no funcionó debido a este puente aéreo. Pero esta va a ser como la primera gran crisis de la guerra. Y vamos a ver que después de todo esto, en respuesta a la pregunta de Javiera, las potencias capitalistas, entonces, la zona occidental, van a constituir lo que se conoce como la República Federal de Alemania en 1949. Entonces, la Alemania occidental va a crear esta nueva República Federal de Alemania, así se va a llamar, con una nueva constitución, con un sistema liberal democrático. Y por otro lado, la Unión Soviética va a reaccionar con el establecimiento entonces de la República Democrática de Alemania. Javier pregunta por qué aíslan a Berlín. Es una reacción
a esta nueva medida económica que toma la Europa occidental de crear esta nueva moneda, que empieza a dificultar el intercambio comercial entre las dos Alemanias. La Unión Soviética no permite que la Alemania Oriental utilice la moneda que acaba de crear la Alemania Occidental. Vemos que la Alemania Occidental estaba recuperándose económicamente mucho más rápido que la Oriental. Entonces, definitivamente, Rusia decide bloquear Berlín como para generar conflicto. Y, de hecho, va a ser el primer conflicto de la Guerra Fría. Entonces, después de este bloqueo a Berlín, que se cancela, se elimina el bloqueo porque las potencias occidentales, a través del puente aéreo, logran abastecer al Berlín Occidental, se van a crear estas dos Alemanias. Por un lado, entonces vamos a tener la República Federal de Alemania, de las potencias occidentales, y la República Democrática de Alemania, de la zona oriental, de la influencia de la Unión Soviética. Entonces vamos a ver que la partición definitiva de Alemania en estas dos repúblicas va a concretar en el corazón de Europa, va a ser un ejemplo claro en el corazón de Europa de la división bipolar del mundo. Entonces va a ser en 1949 donde finalmente Alemania va a terminar por separarse entonces en dos países diferentes. Y va a ser un símbolo de la confrontación entre ambos modelos, el capitalista y el comunista, que obviamente se va a hacer aún más potente y más evidente cuando en 1961 se construye el muro de Berlín. Y ahí tenemos una foto separando a la ciudad entonces de Berlín en dos. El Berlín occidental, centrado en la órbita capitalista, y el Berlín oriental, dentro de la órbita comunista. ¿Por qué la Unión Soviética va a decidir crear el muro de Berlín? Porque entre 1951 y 1958 vamos a ver que la República Democrática de Alemania, es decir, la de la órbita comunista, va a sufrir una verdadera, como se dice, hemorragia demográfica. Más de 2 millones de alemanes huían hacia la Alemania occidental. Entonces, sobre todo porque las diferencias de nivel de vida y por la falta de libertades que existía en la Alemania oriental. Entonces se llevaba a cabo un gran éxodo de la población. La población se iba del lado oriental al lado occidental. Entonces la Unión Soviética decide, para evitar esto, el 13 de agosto de 1961, iniciar la construcción del famoso Muro de Berlín, que rodearía a todo Berlín occidental y que en Occidente se le conoció como el Muro de la Vergüenza. Con ese título se conoce. Y se convirtió entonces este muro en el gran símbolo de la Guerra Fría, hacer la división entre ambas ideologías. ¿Ok? Y vamos a ver que van a separar a familias enteras que solo van a poder reunirse una vez derribado el muro de Berlín a fines del siglo. Bien, vamos a hacer un pequeño recreo de 10 minutos y después vamos a seguir analizando algunos conflictos que se desarrollaron, que se desarrollaron durante la Guerra Fría para ejemplificar entonces esta idea y este contexto del mundo bipolar. ¿Ok? Nos vemos entonces en 10 minutos más.
Hola, hola. Volvimos. Pasaron muy rápido. Bueno, creo que pasaron 9 minutos, pero igual. Pasa muy rápido el recreo y igual nos queda todavía cosas que ver. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda mitad de la clase? Vamos a ir viendo de manera muy general. No hay tiempo como para profundizar, sino que es para que ustedes tengan una base de algunos otros conflictos. Y vamos a partir entonces por los conflictos que se desarrollaron en Asia. Tenemos los casos más importantes van a ser el de Corea, el de Vietnam y el de China. Partamos con China. Ahí tenemos una foto de Mao, el líder de la Revolución China. Y vamos a ver desde la década de 1920, China vivió una guerra civil en la que se enfrentaban, por un lado, las fuerzas nacionalistas conocidas como el Kuomintang, y por el otro lado, las fuerzas comunistas del Partido Comunista Chino. Tenemos que las fuerzas nacionalistas eran apoyadas por Estados Unidos y van a ser derrotadas por las fuerzas comunistas que van a ser lideradas por Mao Zedong. Entonces las fuerzas comunistas van a vencer a estas fuerzas nacionalistas del Kuomintang y lo que va a permitir entonces la creación de la República Popular China en 1949. Las tropas nacionalistas, que eran lideradas por Chiang Kai-shek, huyeron a la isla de Taiwán y van a establecer en Taiwán un régimen pro-occidental que va a estar protegido por Estados Unidos y que se va a conocer como la República de China, que existe hasta el día de hoy. Entonces tenemos que tras esta guerra civil, que va a ser un claro ejemplo de conflicto durante la Guerra Fría, porque por un lado van a estar las fuerzas apoyadas por Estados Unidos y por otro lado las fuerzas apoyadas por el Partido Comunista. Entonces van a estar luchando ambas ideologías. En el caso de China, va a vencer las tropas del Partido Comunista bajo el liderazgo de Mao Zedong y se va a formar entonces la República Popular China. Pero los nacionalistas van a fundar en la isla de Taiwán la República de China, con la protección de Estados Unidos. En 1950, entonces, Mao va a viajar a Moscú, donde va a firmar diversos acuerdos con la Unión Soviética, entre ellos, por ejemplo, una alianza militar por 30 años contra Japón o cualquier agresión que pudiera ocasionar o llevar a cabo Japón. Entonces se van creando estas alianzas entre los distintos partidarios a la ideología de la Unión Soviética. Y vamos a ver que el paso del país más poblado del mundo al bando comunista va a traumatizar obviamente al mundo occidental y especialmente a la opinión norteamericana. Y a partir de 1953, con Mao Zedong como líder de la República Popular China, se va a iniciar entonces la construcción de un socialismo de estilo soviético en China, extendiendo entonces ideas como la colectivización agraria, el desarrollo de una política de industrialización y una planificación económica rígida. Entonces el caso de los conflictos en China y la posterior Revolución China van a ser un ejemplo de estos enfrentamientos de ambas ideologías. Otro caso va a ser la Guerra de Corea, que el mapa de más allá es el mapa coreano, donde tenemos que esta guerra tiene sus orígenes en el reparto de esta zona de la península de Corea. Ahí está, lo estoy mostrando con el cursor, de reparto de esta zona de ocupación que era antiguamente un protectorado japonés. Antes de la guerra pertenecía a Japón y obviamente con esta derrota en 1945 se van a repartir en dos zonas. Vamos a tener entonces que va a ser dividida en estas dos zonas. La del norte va a estar ocupada por los rusos, estableciendo entonces en esa zona, en el norte de Corea, un gobierno comunista, y la del sur protegida por los norteamericanos. Entonces, Corea del Norte, una Corea comunista, y Corea del Sur bajo un gobierno pro-occidental. Vamos a tener entonces que en 1950 la comunista Corea del Norte va a invadir Corea del Sur. Entonces, para este ataque de Corea del Norte a Corea del Sur,
la Corea comunista va a recibir ayuda militar de la Unión Soviética y va a contar con la intervención de unidades del ejército comunista chino, que ya estaba manteniendo relaciones con la Unión Soviética. Y por otro lado, en ayuda de Corea del Sur, que se ve invadida por los del norte, va a acudir parte del ejército norteamericano, con la ayuda también de otros países occidentales. Esta guerra va a concluir en 1953 sin que Corea del Sur hubiera adoptado el comunismo. Porque, o sea, todo inició porque la Corea del Norte comunista va a atacar a la Corea del Sur pro-occidental, buscando obviamente convertirla al comunismo. Pero finalmente esta guerra, que va a durar alrededor de 3 años, una gran guerra, no va a terminar con que la Corea del Sur adoptara el comunismo, sino que más bien esta situación acabó en un empate táctico, como se dice. En julio de 1953 se va a firmar un armisticio y en él se acordó una nueva línea de demarcación, un nuevo límite. O sea, finalmente no... La división de Corea del Norte y Corea del Sur en una zona de influencia comunista y por el otro lado pro-occidental se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial. Porque esta zona, la península de Corea, era territorio japonés, era un protectorado japonés. Y como Japón está en el área de los vencidos, pierde en la Segunda Guerra Mundial, los vencedores, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, se van a dividir esta península. Y en ese momento va a quedar dividida en norte comunista, sur pro-occidental. Entonces vamos a tener que las intenciones del norte, al empezar la guerra y atacar al sur, era transformar a toda Corea en una Corea comunista. Pero finalmente el conflicto, como ya les dije, va a acabar como en un empate táctico y se va a firmar un armisticio en 1953 que entonces va a acordar una nueva línea, una nueva división entre ambas Coreas. Finalmente no se logró nada, siguen existiendo las dos Coreas, lo único es una nueva línea y la verdad es que la frontera va a ser muy similar a la que había antes del conflicto. Entonces la guerra de Corea mostró claramente la dimensión mundial de la Guerra Fría, ya que, al igual que en los otros conflictos, se van a enfrentar en otro territorio ambas potencias y en adelante Asia se va a convertir en uno de los escenarios principales de la Guerra Fría. Otro ejemplo de estos conflictos que se van a empezar a desarrollar en Asia va a ser la Guerra de Vietnam, que va a ser una larga guerra. Vamos a ver que hacia 1954 los vietnamitas se independizaron de los franceses, era una colonia francesa, y se van a independizar de los franceses, y que tras los acuerdos que se van a firmar en 1954, Vietnam, al igual que Corea, va a quedar dividida en dos estados. Por un lado va a estar Vietnam del Norte y por otro lado Vietnam del Sur. Vietnam del Norte con un régimen comunista, al igual que Corea del Norte, para que no se confundan, los dos del norte son comunistas. Entonces tenemos Vietnam del Norte con un régimen comunista que va a ser dirigido por Ho Chi Minh y por otro lado Vietnam del Sur con una dictadura pro-occidental. ¿Qué va a pasar? En 1956 se creó en Vietnam del Sur, en el que había una dictadura pro-occidental, recuérdenlo, se va a crear en esa zona el Frente Nacional de Liberación, conocido como el Viet Cong. Esta va a ser una organización guerrillera que, con el apoyo de Vietnam del Norte, el Vietnam comunista, va a iniciar las hostilidades contra el gobierno de Vietnam del Sur. Entonces, para que no se compliquen, tenemos Vietnam del Norte comunista, Vietnam del Sur dictadura pro-occidental. Entonces, dentro de esta zona que tiene una dictadura pro-occidental, va a surgir un grupo, el Viet Cong, que con el apoyo de Vietnam del Norte comunista va a luchar contra el gobierno de esa zona, que era pro-occidental. Entonces, vamos a tener que los norvietnamitas van a prestar ayuda militar, obviamente, a los rebeldes del sur, y Estados Unidos va a apoyar al gobierno de Vietnam del Sur, que era pro-occidental.
con el objetivo, obviamente, de evitar que se difundiera el comunismo. Vamos entonces, el presidente de Estados Unidos, que en esa época era Kennedy, va a decidir entonces, va a apoyar la intervención militar norteamericana en favor del gobierno de Vietnam del Sur, que era pro-occidental. Y en 1964, su sucesor, el sucesor de Kennedy, que va a ser Johnson, va definitivamente a lanzar una intervención abierta. Y Estados Unidos va a intervenir definitivamente en este conflicto. Pero, ¿qué va a pasar? Esta gran superpotencia, Estados Unidos, no va a poder derrotar a su contrincante, al Vietcong, que era pro-comunista, y a Vietnam del Norte, sobre todo porque estos grupos van a estar armados y apoyados por la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos no va a poder derribar a su contrincante, y por otro lado vamos a tener que las grandes protestas de la juventud en Estados Unidos y los éxitos militares que va a tener este grupo del Vietcong procomunista van a hacer que en 1969 el nuevo presidente de Estados Unidos, que es Richard Nixon, va a decidir reducir rápidamente la implicancia militar que el país estaba teniendo en este conflicto, y poco a poco se va a ir retirando. Entonces todos los esfuerzos que Estados Unidos puso en este conflicto para evitar que se expandiera el comunismo por Vietnam del Sur no sirvieron, y finalmente esta gran ofensiva que comenzó este grupo pro-comunista, el Vietcong, junto con el apoyo de Vietnam del Norte, van a llevar a que en 1972 se firme la paz en París. ¿Ok? Y Estados Unidos se va a retirar de Vietnam, y obviamente eso llevó que Estados Unidos retire el apoyo a Vietnam del Sur, va a llevar a que el régimen de esta zona se derrumbe definitivamente y Vietnam se reunifique bajo un sistema comunista. Entonces esta larga guerra, que duró muchos años, en Vietnam terminó con la reunificación de Vietnam bajo un sistema comunista, y supuso una de las primeras y grandes derrotas militares en la historia de Estados Unidos. Ojo con eso. Entonces aquí vimos como ejemplos de conflictos en Asia. Se puede ver este contexto de bipolaridad y de lucha por la supremacía de ambas potencias, de la supremacía de las diferentes, de ambas ideologías. Otro caso va a ser en Oriente Medio, que vamos a partir con la crisis del Canal de Suez. La próxima clase vamos a profundizar en los conflictos árabes-israelí, pero aquí vamos a partir con el caso y con el ejemplo de la crisis que se da en el Canal de Suez, que es lo que está tachado de rojo en el mapa. Ese es el canal. Vamos a ver que en 1948 se creó el Estado de Israel. Y esto va a desencadenar esta primera guerra y crisis entre los árabes y los israelitas. Un conflicto que sigue hoy en día sin solucionarse y que en la próxima clase vamos a ir profundizando un poco más para ir entendiéndolo. Entonces tenemos que ya iniciada la Guerra Fría, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, iniciada la Guerra Fría, el líder egipcio, Nasser, nacionalizó el Canal de Suez. Esta zona que está en rojito, el líder egipcio la va a nacionalizar, y vamos a tener que Francia y Gran Bretaña, que se beneficiaban de esta zona de intercambio y de comercio, del uso de este canal, van a reaccionar y van a mandar tropas a esta zona. Entonces, Egipto nacionaliza la zona del Canal de Suez, y Francia y Gran Bretaña entonces van a mandar tropas, porque ellos utilizaban mucho y se veían beneficiados por este canal. Además, Israel, que estaba un poco inquieta por este actuar y este activismo como pan-arabista de unir a todos los árabes que estaba llevando el líder egipcio, va a intervenir y va a apoyar a estas potencias europeas, a Gran Bretaña y Francia, y va a ocupar parte de la península. ¿Okay? Entonces Israel se va a meter en este conflicto con
Egipto, que tenía ideas de unir a todos los árabes, panarabistas. Eso significa. Entonces, esta acción de estas dos potencias, de Francia y de Gran Bretaña, va a encontrar una reacción inmediata obviamente, de Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética va a amenazar a Francia y a Gran Bretaña con represalias, y Estados Unidos, entonces, temeroso de que el mundo árabe y todo el tercer mundo miraran entonces hacia el bloque soviético, presionó tanto a Francia como a Gran Bretaña para que pararan su intervención. Porque obviamente era mal visto, y no quería que las potencias, que los países de esa zona, los países de África, miraran hacia la Unión Soviética, que estaba apoyando a Egipto en este conflicto. Entonces le pidió entonces a Francia y a Gran Bretaña, y los intentó de convencer para que ordenaran la retirada de sus tropas. ¿Ok? Eso va a ser Estados Unidos en este conflicto. Entonces vamos a ver que la crisis del Canal de Suez va a traer importantes consecuencias. Por un lado, el Reino Unido y Francia van a tomar definitivamente conciencia de que ya no son potencia y dejaron de ser grandes potencias. Además, el líder egipcio Nasser se va a convertir en el gran vencedor de esta contienda al obtener una victoria política, ya que Estados Unidos pidió e intervino para que Gran Bretaña y Francia alejaran sus tropas de la zona. Entonces, el líder egipcio va a quedar como un gran vencedor al conseguir esta victoria política. Y por otro lado, la Unión Soviética va a conseguir entonces iniciar su influencia en los conflictos de Oriente Medio. ¿Ok? Esa es la importancia como de esta crisis del Canal de Suez, que por conflictos como de intereses más bien comerciales, territoriales, se van a ver influenciados Israel, que va a apoyar a las potencias occidentales, pero por otro lado, los países árabes, que van a ser apoyados por la Unión Soviética, y que finalmente las tropas occidentales, es decir, de Francia y de Gran Bretaña, se van a tener que retirar y van a triunfar, en cierta manera, las ideas del líder egipcio, y de esta manera la Unión Soviética va a conseguir iniciar su influencia más potente, más clara en los conflictos de Oriente Medio. Otro tema muy importante durante este periodo va a ser la descolonización de los continentes de África y de Asia. Vamos a tener, entonces, va a ser este proceso mediante el cual se van a crear estados en Asia y África, que antiguamente formaban parte de los imperios coloniales europeos y que van a alcanzar su independencia. Bien. Obviamente, la Segunda Guerra Mundial va a jugar un papel determinante para impulsar este proceso de descolonización, ya que la incapacidad de las potencias coloniales de sostener estos imperios va a ir aumentando las ansias de independencia en los territorios. Vamos a ver que este proceso de descolonización va a variar mucho y va a depender según los casos. En general, fue pacífico en los casos de las colonias que pertenecían al Imperio Británico, donde se llevó a cabo mediante la negociación. Pero, por otro lado, la disolución del Imperio francés fue el resultado de duras guerras en algunos casos con algunas colonias y algunos países. Entonces tenemos el caso de la descolonización sin guerra de independencia, donde, como les dije, fue el caso de las metrópolis, en el caso en que las grandes metrópolis comprendieron que ya era inútil resistirse a este proceso histórico, que era obvio que ya poco a poco los países querían alcanzar su independencia. Entonces no hubo guerra, hubo una ausencia de guerra, pero eso no implica que no hubieran disturbios importantes como el caso de Marruecos o de Túnez, donde hubo gravísimos conflictos y guerras civiles. Entonces tenemos que hay ejemplos en la descolonización que, si bien no hubo conflictos con la metrópolis, con el imperio colonial, sí hubo muchos conflictos entre guerras civiles, entre los distintos grupos dentro de estos nuevos estados que se estaban creando, como sucedió, por ejemplo, en la India, que tenemos por un lado los hindúes y por otro lado los musulmanes.
Pero también pasó que se llevó a cabo también en algunas zonas una descolonización con guerra de independencia, que esto pasó cuando la metrópoli se negó a aceptar este cambio, a aceptar la independencia de estos estados, y algunos ejemplos más claros fueron el de Argelia e Indochina, que formaban parte del Imperio francés, y de Indonesia, que formaba parte de las colonias holandesas. Entonces, en Asia, ya parte importante del continente se había independizado antes de 1950, que son los que están en rojo. Los casos más emblemáticos de estas independencias en Asia fueron la India, que es muy importante tener claro que esta independencia fue resultado de movimientos pacíficos y terminó siendo aceptada por Gran Bretaña, sin una guerra contra esta metrópolis. Y también está el caso de Indochina, que era una antigua colonia francesa, que al contrario de India, su independencia se alcanzó tras largas guerras de liberación contra el Imperio francés. Y tenemos también entonces el caso de África, de la África Negra, que se va a independizar estos nuevos estados. En la mayor de los casos, la independencia de los estados de la África Negra va a ser pactada, aunque el problema de este proceso de descolonización en el África Negra va a ser que las fronteras se van a trazar, las fronteras de los nuevos países se van a delimitar sin tener en cuenta las divisiones tribales dentro de las tribus que formaban esta África Negra. Entonces vamos a ver que en el futuro esto va a dar lugar a conflictos posteriores por las luchas entre las diferentes etnias. Entonces, este proceso positivo de descolonización, ya que se desligan y se independizan estos estados, también va a tener, en el caso de la África Negra, efectos negativos, ya que no se van a respetar estas divisiones tribales, sino que las fronteras van a ser más bien arbitrarias. Entonces, esto va a dar lugar después a conflictos y luchas entre las diferentes etnias. Y, por ejemplo, algunos ejemplos de conflictos van a ser que a raíz de la emancipación de la India, que fue pacífica, pero vamos a tener que las diferencias religiosas entre hindúes y musulmanes, por el otro lado, van a dar origen a la formación finalmente de dos estados. Vamos a tener la India y Pakistán. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que si bien fue una independencia pacífica, van a existir conflictos entre religiones. También, después de que, otro ejemplo que, como ya les dije, lo vamos a seguir viendo en la próxima clase, después de la retirada de Gran Bretaña de la zona de Palestina, va a estallar la guerra entre el Estado israelí y los vecinos árabes. Siempre habrá un conflicto entre israelitas y árabes. Y que de hecho estos conflictos entre Israel y los estados árabes va a ser uno de los problemas más delicados de la política internacional hasta el día de hoy. Y que a partir de 1960, otro ejemplo, va a ser que los pueblos africanos, como ya les dije, van a conquistar casi en su totalidad su independencia. Pero un ejemplo, para que tengan una idea, es que, por ejemplo, el Congo, donde se van a producir grandes conmociones que van a motivar, en ese caso va a ser tan puntual y tan cruenta la independencia, va a motivar la intervención de las Naciones Unidas. Vamos a tener que en el Congo se van a llevar a cabo luchas anticoloniales y luchas tribales, se va a mezclar todo. Entonces este proceso de descolonización no estuvo libre de conflictos, aunque se haya llevado a cabo en algunas zonas de manera pacífica, como es el caso de la India. Pero en esta zona entonces siempre vamos a tener el caso y va a ser un ejemplo claro de los conflictos de etnias, de tribus, religiosos, etc. ¿Cómo va a ser el caso hasta hoy en día de los conflictos árabe-israelí? Como ya les dije, lo vamos a profundizar la próxima clase. Y ahora, para terminar, uno de los periodos, como yo les dije, de la Guerra Fría va a ser el que se conoce como de coexistencia pacífica. Durante este periodo, y una vez tras la muerte de Stalin en 1953, va a llegar al poder Nikita Khrushchev. Este nuevo líder soviético va a abrir un nuevo periodo de la Guerra Fría, ya que va a existir las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se va a hablar entonces de una coexistencia pacífica entre ambas. Pero, obviamente,
no fue todo, como se dice, color de rosas. Seguimos en plena Guerra Fría y este nuevo ambiente no significó el fin de la crisis internacional. De hecho, durante este periodo va a ser en el cual se va a llevar a cabo la construcción del muro de Berlín y además la crisis de los misiles en Cuba, que lo vamos a ver en la próxima clase, la crisis de los misiles. Entonces, si bien se conoce como de coexistencia pacífica, ahí tenemos una foto de el líder soviético que se reunió con el presidente Kennedy de Estados Unidos. Entonces, si bien las relaciones internacionales tienen esta característica de desarrollarse una coexistencia pacífica, que es necesario como convivir de manera pacífica, esta necesidad de convivir de manera pacífica, vamos a ver que de todas maneras van a existir algunos conflictos, como el caso de la construcción del muro de Berlín y de la crisis de los misiles. Que Javier está preguntando sobre la crisis de los misiles, pero ya la clase de hoy se nos pasó volando y eso la vamos a ver con detalle y completa la próxima clase. Va a ser el conflicto más importante durante la Guerra Fría porque el mundo estuvo a puertas de esta guerra nuclear, ¿okay? Y de bombardeo. Entonces, durante este periodo que se conoce como de coexistencia pacífica, vamos a tener que el líder soviético, Nikita Khrushchev, va a propiciar esta nueva política exterior de la Unión Soviética, de coexistir, de que hay que convivir de manera pacífica con el bloque occidental. ¿Ok? Entonces, pero como ya les dije, no se va a ver exento de conflictos y vamos a ver cómo la crisis de los misiles se va a desarrollar durante este periodo, alrededor, muy cerca de 1962, y va a ser uno de los momentos más álgidos y más críticos de la Guerra Fría, que van a llevar, como ya les dije, a este periodo de la Guerra Fría a su momento de mayor tensión y peligro de enfrentamiento nuclear, de un real enfrentamiento nuclear. Mientras, por otro lado, que también lo vamos a seguir analizando en la próxima clase, el Oriente Medio también va a volver a ser un escenario de guerra, sobre todo por los conflictos árabes-israelíes. Bien, aquí andan diciendo que yo no los pesco, pero es que había tanta información que pasar que no me podía distraer. ¿Ok? Ya están todos tomando apuntes, me parece muy bien. Entonces, sobre las dudas de la crisis de los misiles y del conflicto árabe-israelí, que obviamente tiene una larga data, lo vamos a seguir viendo la próxima clase. ¿Qué más vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver qué pasó en América Latina durante este periodo. Obviamente, dentro de eso entra la crisis de los misiles en Cuba. Y como ya les dije, hoy vamos a seguir hablando sobre los conflictos en Medio Oriente. Y obviamente vamos a finalizar y vamos a ver el fin de la Guerra Fría, la caída del bloque soviético y cómo se va a ir transformando entonces las relaciones internacionales y el mundo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con este mundo bipolar? ¿En qué se va a transformar? ¿Ok? Y la próxima clase entonces va a ser la última clase del eje temático El mundo en perspectiva histórica. Y después vamos a empezar entonces con América y Chile en perspectiva histórica. ¿Ok? El próximo lunes entonces tendremos la última clase con el fin de la Guerra Fría y este nuevo ordenamiento mundial que va a pasar cuando termine la Guerra Fría, pero como sale ahí, vamos a ver qué pasó en América Latina, porque no nos hemos concentrado en América Latina, y esto fue a nivel mundial, y vamos entonces a seguir profundizando en los conflictos en Oriente Medio. Eso va a ser principalmente. Mucha información en esta clase, ustedes se cansaron de tomar apuntes y yo hablé mucho, así que también quedé cansada. Los dejo muy invitados para la clase de mañana, la clase de lenguaje, con el profe Pablo a las 7. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo lunes. Están hablando aquí del grupo de Facebook. Respire, profe. Sí, lo sé. Están hablando del grupo de Facebook. El grupo es Historia y SSS de Ciencias Sociales,
puntaje nacional, entre paréntesis, oficial. ¿Ok? Es el grupo y ahí pueden hacer todas las dudas, todas las consultas, si quieren ustedes mismos dar algunos tips o hacer preguntas. Ahí es como un vínculo que se pueden tener entre ustedes y también obviamente yo puedo contestar sus dudas. De todas maneras, en el video, cuando se sube el video, podemos comentar y mandar el link para los que tienen dificultades para entrar. Pero ahí, esa es la idea, que ahí si les quedó alguna duda de la clase, alguna duda de las clases anteriores, puedan consultar y también entre ustedes compartir tips, compartir datos, lo que necesiten. ¿Ok? Bien, entonces después de esta clase en que pasamos harta información, espero que tengan una muy buena semana. Es una semana cortita, se viene el fin de semana largo. Ojalá que estén con todas las pilas puestas para seguir y nos vemos entonces el próximo lunes a la misma hora, a las 7, con nuestra última clase de El mundo en perspectiva histórica, terminando entonces la Guerra Fría. Mucha suerte, muchas gracias por ver la clase y que estén muy bien.